Gracias, Raquel. En primer lugar, un apunte, ¿no? Yo creo, Raquel, que las grandes obras ni siquiera se inscriben en el canon de la moda, ¿no? Porque si miramos esa palabra de moda en el sentido contemporáneo, de inmediato se marca con el sentido de pasajero, de efímero, ¿no? Y lo que tiene la buena literatura es precisamente todo lo contrario. Es una especie de ceremonia en la que se combate esa marca de lo efímero que la sociedad de consumo quiere embutirnos en nuestra existencia, ¿no? Entonces quería hacer ese apunte. Hay otro apunte que me es necesario. No he leído el libro de cuentos, pero me llama mucho la atención que después del conversatorio sobre la vorágine, que normalmente se conoce como la novela de la selva, vayamos a zambullirnos en el mar y más allá, ¿no? Los confines del mar también, además de inexplorados, también son parte del asombro o propician el asombro, ¿no? Es de esas zonas del mundo a las que quisiéramos ir, pero a la vez generan un poco de terror y temor. Igual que la selva en la que transcurren las acciones de esta novela de José Eustacio Rivera, que pues pienso yo, lastimosamente en un país que tiene muy bajos índices de lectura, se ve compelida a la idea de que se tengan que celebrar 100 años de su primera publicación para volver a ser leída, cuando debería ser una obra, una lectura obligada, pongo la palabra obligada entre comillas, ¿sí? Obligada en los colegios y, ¿por qué no, en las universidades donde se estudia literatura, historia, hasta derecho, comunicación social, ¿no? Yo creo que los estudiantes de esas carreras deberían ser los más lectores de literatura y deberían tener profesores lectores y que motiven la lectura de literatura, ¿no? Y La Vorágine, como novela colombiana, debería estar entre esas obras. Yo creo que de alguna manera estoy hablando de la importancia ya de la novela como tal, pues no es una novela que sea importante porque se estén celebrando 100 años de su primera publicación. Es una novela importante porque el contenido, lo que está en ella en sí, es una marca fundamental de nuestra historia, de nuestra colombianidad, de la exploración de las territorialidades que no se circunscriben al centralismo que ha dominado a la literatura durante mucho tiempo, sino todo lo contrario, ¿no? Una de las primeras claves para leer la Vorágine, la Odisea de Arturo Cova, como se ha llamado a la intervención, es esa, tener en cuenta que es una novela de las pocas que se desmarcan de la idea que desde finales del siglo XIX y principios del XX se mantenía, y era que las novelas normalmente tenían como espacio geográfico el centro del país. Acá no. Arturo Cova sale de Bogotá, por lo que ya de pronto muchos saben si han leído la novela, llevándose a Alicia, buscando de pronto un remanso donde hacer ese amor que era perseguido por un hombre anciano que quería casarse con Alicia, ¿no? Entonces, es una novela de esas que yo defiendo porque habla de lo que sería lo periférico. La periferia, en este caso, el sur del país, el Amazonas y toda esa zona que a veces también nos llama la atención y que muchas veces aparece en nuestra memoria, en nuestro marco conceptual, como zona de violencia, porque así la han vendido en los noticieros, sobre todo en las últimas décadas, ¿no? Yo aplaudo el hecho de que haya gente haciéndole propaganda, buena propaganda, a esta zona sur del país, que sí, no vamos a negar la violencia que nos ha marcado históricamente como colombianos, pero a pesar de ello tenemos unos paisajes bellísimos en los cuales se podría hacer todo tipo de turismo, y quién sabe si no habría la posibilidad de muchas riquezas para las poblaciones de estos territorios, ¿no? Desvirtué por completo la forma en que iba a empezar el conversatorio. Raquel sabe que yo suelo sabotearme a mí mismo. Y entonces quiero, como les decía,
que sea lo que yo voy a decir, que sea solamente una provocación, una invitación a que quienes tengan la experiencia de haber leído la novela, a quienes de pronto les llame la atención o haber leído algún fragmento o haber escuchado algo, comenten también, ¿no? Durante unos 30, 40 minutos que vamos a estar acá, porque se trata de eso, de actualizar la posibilidad de leer una novela que, como les dije, no debe ser leída solo porque se estén celebrando los 100 años de ella, sino porque junto con María, junto con Manuela de Eugenio Díaz Castro, junto con El Alférez Real de Eustaquio Palacios, junto con de Fernando Soto Aparicio, ahorita se me va a escapar el título de esta novela bellísima que habla de los mineros, que también es una denuncia social, La rebelión de las ratas de Fernando Soto Aparicio, de Mientras llueve del mismo autor, ¿cierto? Y no voy a nombrar a autores que de pronto tienen su propio peso por la importancia que les han dado algunos premios, sino escritores que de pronto han sido dejados de lado porque a la industria editorial no le sirve sus nombres para vender y hacer de pronto las trampas editoriales con las cuales llaman a los lectores a comprar en montón libros que a veces ni siquiera calidad literaria tienen, a pesar de que los autores en su momento hayan tenido renombre por haber escrito buenas obras que se hayan ganado grandes premios, ¿no? Entonces tenemos ese caso en Colombia. La voluntad del lector muchas veces es manipulada por el mercado editorial debido a que de pronto tenemos un bajo nivel de lectura, no solo en cantidad, sino también a nivel crítico. Entonces, a los que están acá los invito a eso, a tener en cuenta y formar su criterio lector. La charla tiene un título atrevido: La vorágine, la odisea de Arturo Cova. Pero precisamente ese atrevimiento, que yo fui quien propuso el título, le voy a echar la culpa al mismo autor de la novela, José Eustacio Rivera, porque hay una parte en esta edición bellísima que también está acá, que la obtuve obsequiada de una editorial a la que no le voy a hacer comercial ahora, publicidad. En la página 306 hay una parte que dice así: va para 6 semanas que por insinuación de Ramiro Estebanes distraigo la ociosidad escribiendo las notas de mi odisea. Repito, escribiendo las notas de mi odisea. Es el mismo Arturo Cova, en esta parte de la novela, después de haber ya pasado por toda una cantidad de peripecias, persiguiendo el camino que ha hecho Alicia junto con la niña Griselda y con su enemigo Barrera, huyendo de él porque tuvieron una especie de altercados, no se comprendieron en un momento y él se fue por un lado y ella, cuando él regresó, ya ella se había ido, ¿no? ya había partido. Entonces él decide salir detrás de ella en busca de venganza, como un amante ardido, como cualquier amante ardido de hoy día, ¿no? Y que en lugar de pronto de salir a buscar, termina componiendo una canción de reggaetón o en el peor de los casos, violentando a la mujer. Eso es uno de los aspectos para revisar, y esta novela, aunque no se haya leído en esa clave, puede servir también para revisar ese discurso de hoy día en el cual todavía tenemos a hombres muy marcados por el machismo violentando a la mujer simple y llanamente porque no le correspondieron. Esta novela puede hablar de eso si la leemos en esa clave, ¿no? Pero entonces lo que me interesa es recalcar, ¿no? La odisea de Arturo Cova. Lo dice aquí, termino de leer el párrafo en que lo afirma y luego les doy algunas de mis razones para luego pasarles el micrófono a ustedes. Van para 6 semanas que, por insinuación de Ramiro Estebanes, distraigo la ociosidad escribiendo las notas de mi odisea. En el libro de caja que el Cayeno tenía sobre su escritorio, como adorno inútil y polvoriento, peripecias extravagantes, detalles pueriles, páginas truculentas,
forman la red precaria de mi narración y la voy exponiendo con pesadumbre al ver que mi vida no conquistó lo trascendental y en ella todo resulta insignificante y perecedero. Ese, como les decía, es uno de los párrafos que inicia un capítulo de la tercera parte en la página 306 y que justifica el título que he ofrecido para la charla. No estoy hablando de una odisea en clave épica, no la estoy comparando, aunque se puede hacer, con el viaje de Ulises contado por Homero en la antigua epopeya que acompaña o que continúan, dicen algunos, todo lo que ocurrió en la Ilíada. No, estoy hablando de una odisea en ese sentido estricto de la palabra, como viaje lleno de peripecias, de pesadumbres que un ser humano puede emprender. En este caso, un personaje ficcional que José Eustacio Rivera crea para contar de pronto ese viaje que él mismo hizo antes de los 40 años. José Eustacio Rivera lo que vivió fueron 40 años. No recuerdo exactamente la razón de su muerte, pero logró escribir esta novela y unos 164 poemas. Hay un poemario de él que revisé alguna vez titulado Tierra de Promisión, de sonetos. Ojalá algún día vuelvan a leer sonetos los estudiantes de literatura. Y bueno, todos nosotros, ¿no? Leer sonetos. Y entonces en esa novela, él crea un viaje o recrea un viaje de este personaje ficcional, Arturo Cova, que se va en busca inicialmente de la venganza, pero ya al final de la novela termina reconociendo que lo que va buscando es el amor, que en realidad sí estaba enamorado de Alicia, o al menos así lo veo yo, y que Alicia lo va a redimir de todas esas pesadumbres que vive, porque al igual que Penélope, y ahí sí me atrevo a compararlas, Penélope, la mujer o la esposa de Ulises que lo esperaba en Ítaca, luchando contra el machismo de todos los pretendientes que querían usurpar el trono de Ulises, Alicia tampoco se deja violentar de barrera, hasta el punto de que el día en que él la va a violar, toma una botella y le hace 8 cortadas en la cara y se defiende. Y entonces Arturo se acuerda o se entera de este relato por parte de Griselda y dice, en realidad es la mujer que yo estoy buscando después de haberla despreciado tantas veces, ¿no? Y entonces el hombre va a encontrar la redención en ese amor idílico que había despreciado cuando estaba junto a él, pero que al irse lo hizo atravesar toda la selva, encontrarse con el mundo de los nativos, conocer todos los elementos que allí hay, que están muy bien descritos en la obra y que no alcanzarían 2 horas para leerlos o para estar de pronto conversando sobre ellos. Y también eso de lo que se ha hablado mucho, que es la vorágine. Yo no la veo como una denuncia social. Para mí ninguna novela es una denuncia social. Es simplemente el retrato de muchos de los aspectos que atraviesan nuestra realidad y que el autor los vive y luego busca la manera de recrearlos. Y hay algo fascinante en la novela, en las buenas novelas debe existir eso, y en esta novela lo hay, y es que la novela no se convierte en un panfleto. Es simple y llanamente la recreación de todo un pesar, de todo un dolor, de toda una explotación de la esclavitud, usando a otro personaje que le cuenta la historia a Arturo Cova y que la cuenta en medio de todo eso que puede vivir un cauchero, en este caso un rumbero, alguien que conoce los caminos, esclavizado por varios patrones a lo largo del relato. Entonces, al interior de la novela hay también lo que son la interpolación de historias. Y por eso es una novela que, además de contar la historia, también juega con la mente del lector al ponerlo en función de esos relatos y de cómo se van tejiendo. No quiero cansarlos hablando más de la vorágine.
Los invito a leerla. Yo tenía 4 fragmentos más seleccionados. Les leo uno y les doy la palabra. Eso sí, eso sin contar los zancudos y las hormigas. Está la 24, está la tambocha. La tambocha es una hormiga que hay una escena en la novela en que por donde arrasa, enjambre es la palabra de abejas, ¿no? Pero acaban en tumulto estas hormigas y por donde pasa arrasan con todo. Se comen los árboles, las hojas, pero también si encuentran un animal lo dejan en hueso pelado. En este caso, más adelante hay un grupo de amigos, de amigos de la persona que le cuenta a Arturo Cova la historia, y las hormigas los arrasan y los dejan en el hueso pelado, ¿no? Se llaman las tambochas y aparecen en la novela también aquí retratadas en esa circunstancia en que la naturaleza de alguna manera le reclama al hombre la invasión. Si me invades, te corres los riesgos de enfrentarte conmigo. Y eso es un poco como para tenerlo en cuenta en estos tiempos de cambio climático, en donde seguimos bajo ese mandato de la modernidad que nos plantea que no somos parte de la naturaleza, sino dueños de la misma, ¿no? La dualidad cartesiana que se instauró a partir del neoclasicismo, del siglo de la razón, en donde gracias a la ciencia y a los avances ya no nos conformábamos con hacer parte de la naturaleza, sino en tratar de transformarla, y mira lo que nos ha llevado. Entonces también se puede mirar acá de alguna forma ese relato. Está la tambocha, venenosas como escorpiones. Algo peor todavía, la selva trastorna al hombre, desarrollándole los instintos más inhumanos. La crueldad invade las almas como intrincado espino, y la codicia quema como fiebre. El ansia de riquezas convalece al cuerpo ya desfallecido, y el olor del caucho produce la locura de los millones. El peón sufre y trabaja con deseo de ser empresario, que pueda salir un día a las capitales a derrochar la goma que lleva, a gozar de mujeres blancas y a emborracharse meses enteros, sostenido por la evidencia de que en los montes hay 1000 esclavos que dan su vida por procurarle esos placeres, como él lo hizo para su amo anteriormente. La frase que viene es una frase que me la repito cada rato, porque la vivimos de alguna manera todos los seres humanos en esta lucha en que nos ha puesto el consumo, ¿no? Dice así: solo que la realidad anda más despacio que la ambición. Repito, solo que la realidad anda más despacio que la ambición. Y el beriberi es mal amigo. En el desamparo de vegas y estradas, muchos sucumben de calentura, abrazados al árbol que emana leche, pegando a la corteza sus ávidas bocas para calmar, a falta de agua, la sed de la fiebre con caucho líquido. Y allí se pudren, como las hojas, roídos por las ratas y hormigas, únicos millones que les llegaron al morir. Hasta aquí mi intervención. Hay mucho más por decir, pero yo quiero dejar allí porque me gustaría escuchar lo que de pronto ha suscitado en ustedes la lectura o las referencias que tienen de esta novela. Me alegra en primer lugar el hecho que haya suscitado las ganas de leerla, ¿no? Ya eso es, valga la redundancia, ganancia, porque para eso se hacen este tipo de encuentros, ¿no? Y bueno, el parecido, creo que de alguna manera lo mencioné, no me atrevería a equipararlas, pues la Odisea es una obra que tiene como personaje central a un héroe, es contada en verso a la manera de la épica, aunque hay quienes han afirmado que se puede leer la vorágine en clave épica, y no estoy en desacuerdo con eso. Todo viaje, en últimas, se parece, ¿sí? Borges dice que 4 son los temas, ¿no? Un viaje, un amor, una guerra y un sacrificio, ¿no? Y que lo que el hombre ha hecho ha sido repetirlos en diferentes formas a lo largo de la historia de la literatura. Y bueno,
Homero contó el viaje de Odiseo, José Eustacio Rivera cuenta el viaje de Arturo Cova. Allí ya hay una similitud. Yo la diferencia la veo en que el viaje de Ulises es hacia la redención del hogar, volver a Ítaca, esa persistencia, luchar contra todo, incluso contra la seducción de que le ofrecieran la inmortalidad en 2 ocasiones, pero dice, no, yo lo que quiero es ir a Ítaca, ver a mi hijo que ya creció y volver a estar con la mujer que amo, Penélope, ¿no? El viaje de Arturo, irremediablemente, es hacia la perdición, porque no estaba tratando de volver al hogar, sino que va escapando de la ciudad que le daba cobijo, en donde él era un poeta reconocido, tenía cierto prestigio, y decide abandonar eso para llevarse a Alicia, de la cual decía al principio que no estaba enamorada. Y ahí vuelvo al apunte que haces, ¿no? Porque Alicia aparece en toda la primera parte y está esa tirantez que puede darse entre una pareja que está apenas acomodándose, acostumbrándose a vivir, pero que se reconocen como de pronto el amparo el uno del otro. No solamente el hombre que ampara a la mujer, sino Alicia también redime y ampara a Arturo. Lo que pasa es que él no se da cuenta en un principio y realiza el hecho que hace que ella decida seguir el camino que Barrera y Griselda le han planteado. Pero luego él dice, bueno, yo vine aquí por esta mujer y esta mujer me ha hecho esto, yo voy a vengarme. Y durante toda la segunda parte de la novela y la tercera, Alicia no aparece, solo en la ensoñación de Arturo, tratando de mantenerse en la idea de vengarse. Pero sucede que la selva, esos relatos de los que tú hablabas, hacen que esa idea de venganza se anule y Arturo empieza a compenetrarse con la misma crueldad de la selva, se convierte en algunos momentos en un hombre cruel, otras veces en un hombre débil, otras veces en el hombre que le da la mano a los otros o que recibe ayuda de los otros. Se vive de todo lo humano se vive en ese relato hasta el final, que Alicia aparece nuevamente cuando él encuentra a Griselda y Griselda le dice a él, ella no se le ha entregado a Barrera, lleva un hijo tuyo en su vientre. Y entonces pienso otra vez en ustedes discúlpenme que lo ponga en esos términos, estamos en una sociedad patriarcal y es así como se le nombra. Aparece otra vez frente a él esa mujer idealizada y virtuosa, y ahora con un elemento adicional, va a tener un hijo de él. Entonces él va a hacer todo lo posible por encontrarla, porque ese hijo, según él dice, la salvó de caer en la desgracia y lo salva a él también. Y se encuentran, ¿no? Se encuentran, pero él, a pesar de que podría intentar volver, no encuentra al guía que los va a llevar de regreso para salir de la selva. Y es cuando aparece la nota final de la novela, que aquí se las leo. Dice así: él iba en busca de este cónsul para que los enviara de nuevo a Bogotá y poder continuar con su vida con Alicia y su hijo, ¿no? Y el cónsul, en el epílogo, un epílogo de los más cortos que he leído, manda esta nota: el último cable de nuestro cónsul, dirigido al señor ministro y relacionado con la suerte de Arturo Cova y sus compañeros, dice textualmente: hace 5 meses búscalo en vano Clemente Silva. Clemente Silva era el rumbero que le contó toda la historia de cómo los caucheros eran explotados y esclavizados, ¿no? Hace 5 meses búscalo en vano Clemente Silva, ni rastro de ellos, los devoró la selva. Así termina la novela. No se sabe qué pasó con ellos. Y bueno, él queda de pronto en manos del lector pensar que Arturo Cova y Alicia y su hijo encontraron algunos de esos recovecos de la selva del Amazonas en donde todavía hay grupos de personas viviendo en un estado primigenio. La palabra primitivo no me gusta, es despectiva, en un estado primigenio que se les considera hoy día los guardianes de la selva, para volver a hablar en clave ecológica. Sí, de pronto quedaron allí
viviendo con ellos y se acomodaron a esa vida primigenia, como lo hizo de pronto el personaje innominado de una novela bellísima también que les recomiendo, titulada Los Pasos Perdidos, de Alejo Carpentier, que podrían de alguna manera equipararse en cuanto a contenido, en cuanto a espacio, con esta bella novela de José Eustacio Rivera, de la cual pues he tenido el placer de hablar con ustedes esta tarde. En primer lugar, Raquel, y me alegra mucho tu pregunta, es una de esas preguntas pertinentes en estos tiempos. En primer lugar, las bibliotecas no deben desistir. Mantener la persistencia y la resistencia, mantenernos en actitud de resistencia y persistencia, los bibliotecarios, las bibliotecas, los profesores, las escuelas, porque el problema no está en los materiales de lectura. Siempre van a existir materiales de lectura, por llamarlos de una manera, más suaves que otros, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué surgió el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha según algunos críticos? Dicen que lo que hizo Cervantes allí fue una especie de parodia crítica a lo que en ese momento eran las lecturas populares entre la gente, que eran las novelas de caballería. Algo equiparable hoy día a las sagas, ¿sí? A las trilogías, a esto que llaman lecturas o literatura juvenil. De pronto, y se oye atrevido, a la literatura de superación personal, que la gente busca y que yo creo que pueden ser un buen inicio para leer. No quiero ponerme en el punto radical de algunos escritores, entre ellos un poeta que amo mucho, José Emilio Pacheco, de decir que no se debe leer o que son porquería. No, son simple y llanamente formas de lectura. Yo empecé a los 6 años leyendo Paquitos de Calimán, de Águila Solitaria, de Memín. Eran mis lecciones de filosofía y de sociología en ese entonces, ¿no? A los 6 años. Pero toca hacer los procesos a nivel escolar, a nivel de familia. Si hay un padre lector, es mucho más fácil que la hija o el hijo salgan o continúen con la tradición de lectura. El ejemplo es el mejor elemento o instrumento para llevar a la lectura a una persona. Todo el mundo dice la lectura es buena, la lectura es benéfica, pero mucha gente de la que lo dice no lee. Entonces, si tú no ves a esa persona que te dice que lee, mijo, que la lectura es buena, nunca con un libro, eso es una invitación sin fondo, ¿no? Sin sentido. Entonces, está eso, ¿no? Persistir primero que todo y buscar las herramientas para que estas personas que están leyendo este tipo de libros que de pronto pueden resultar preocupantes para los profesores de literatura, pasen de esos libros a unos libros más complejos. Hacer un poco el ejercicio al que invita José Saramago cuando dice que todo lector siempre debe intentar leer un libro que esté un poco más allá de su nivel de comprensión, para ir aumentando la complejidad de lo que se lee, pero a la vez también la complejidad de nuestros procesos de pensamiento. Hay algo que yo invito a hacer en los niños, y es a enriquecer su vocabulario, porque en la medida en que enriquezcamos el vocabulario de los niños y de los jóvenes, leer este tipo de obras como La Vorágine, como las obras de Fernando Soto Aparicio, va a resultar más fácil, porque normalmente los jóvenes leen estos libros debido a que están confeccionados por un criterio editorial en el que dice que debe ser escrito de manera tal que el joven que los agarre los lea de una sola tirada, y eso también tiene eso también es un gancho editorial, ¿no? Pero allí la lectura podría estar siendo utilizada como una forma de mercadeo y alienación. La lectura también puede alienar. No creamos que solamente la televisión y el televisor. Hay libros que están para eso, para vender modelos de pensamiento, para vender modelos sociales, grandes ensoñaciones en relación con algunas partes del mundo. Está confeccionada, también hay libros confeccionados para eso, para alienarnos. Y ahí lo único que nos salva es que haya un lector con un criterio formado, que diga, bueno,
Yo me leí Crepúsculo, pero ahora quiero leer, quiero leer al Quijote, o quiero leer, ¿qué se me ocurre? Chambacú Corral de Negros, del Manuel Zapata Olivella. Sí, yo creo que esa es la única clave, seguir insistiendo y decirle a los chicos, sí, eso es un material de lectura para empezar, acá te ofrezco estos otros libros, míralos, ojealos. A mí me da pesar cuando frente a una mesa de libros un joven permanece así. Y yo le digo, mira, los libros no producen alergia. Ábrelo, porque a veces lo que está esperando un buen libro es una persona que se atreva a abrirlo. Y a veces lo que está esperando una persona frente a un libro es atreverse a abrirlo para encontrar la línea que le cambie el rumbo a su existencia.